Hola, buen día. El Señor les bendiga. Agradecido con Dios por este nuevo día. Agradecido con Dios por permitirme respirar, por todo lo que me da, por todo lo que hace en mí, por todo lo que hace a través de mí. Agradecido con Dios porque cada mañana son nuevas su misericordia. Agradecido por Dios por la vida, por escogerme. Agradecido por Dios por mi iglesia, por mis pastores. Agradecido con Dios porque Él es bueno. Agradecido de verdad, porque Dios me trajo de oscuridad a luz, me trajo de muerte a vida, en el nombre de Jesús. Bueno, esta es la primera entrega de evangelización mundial. Este, honrando a mis pastores, honrando a mi iglesia, la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, Central Guatire. Mi pastor es Moisés Olivares y José Olivares. En el nombre de Jesús vamos a iniciar con esta enseñanza. Evangelización Mundial 1. Dice la palabra que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre de Jesús. Entonces, en el nombre de Jesús vamos a iniciar con esta enseñanza. La promesa de Dios a su Mesías. Salmos 2:8. Vamos a ver. Palabra santa. Ya. Ajá, la promesa de Dios a su Mesías. Salmo 2:8. La palabra es santa. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Este gran salmo mesiánico revela el corazón de Dios hacia su propio Hijo, hacia su creación. Bueno, decimos decimos no, estamos seguros de que se dice que Jesús es el Hijo de Dios es porque por su creación virginal. O sea, Dios como tal, María no tuvo que tener relaciones sexuales con José para que Jesús fuera procreado. O sea, Jesús fue procreado por obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso es que se dice que no conoció pecado. Porque ciertamente cuando nosotros fuimos concebidos en pecado. ¿Por qué? Porque desde el pecado original de Adán y Eva, el hombre viene arrastrando esa cadena. Por eso es que es necesario que la tierra como tal, todo el mundo pueda ser partícipe de escuchar las buenas nuevas, pueda ser partícipe de nacer nuevamente en la sangre del Señor Jesús y pueda nacer de manera espiritual, no de manera, dice la palabra que lo que es nacido de la carne, carne es, por lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Gloria a Dios. Entonces nacemos en lo espiritual. Entonces cuando nos bautizamos en el nombre del Señor Jesús, venimos a nacer nuevamente en lo espiritual. Gloria a Dios. Este gran salmo mesiánico revela el corazón de Dios hacia su propio Hijo, hacia su creación. Él dice, sabe que Dios se despojó de su gloria y vino a la tierra para expiar y para pagar las deudas que tenemos hasta con el propio Dios. Dios se despojó de su gloria para venir a pagar la deuda que nosotros teníamos con Él mismo, con Dios mismo.
hace su propio hijo. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Esta conversación contiene una sorprendente declaración, que todas las naciones del mundo llegarán a estar bajo el gobierno del Hijo de Jesús. Gloria a Dios. Sin embargo, hace falta pedirlo. Pídeme, pídeme. Si usted y yo, como tal, somos portadores y somos expositores de las buenas nuevas y de su voluntad que está en su palabra, entonces nosotros debemos pedirle, Dios como tal le habló esta palabra al Señor Jesús, ¿me entiendes? O Él mismo, ¿me entiendes? Imprimió sus palabras en este gran libro para que nosotros sepamos que nosotros que somos nacidos del Señor Jesús somos su simiente, somos nacidos de Cristo en lo espiritual. Entonces debemos pedirle al Señor Jesús que nos entregue las naciones, que nos permita expandir y establecer el reino de Dios en la tierra, reinstaurar el reino de Dios en la tierra. Gloria a Dios. En conclusión, el Señor Jesús, nuestro Padre, imprimió sus palabras aquí para que nosotros en este momento seamos partícipes. Nosotros que somos nacidos de Cristo, y Él espera que nosotros caminemos conforme a su palabra, que estemos limpios delante de su presencia. Entonces, como somos nacidos de Cristo, somos Cristo, somos sus hijos, somos hijos de Dios. Entonces, por eso es que Él dice, pídeme y te haré por herencia las naciones. Eso directamente es hacia nosotros. Tenemos que pedirle al Señor Jesús que nos permita reinstaurar su reino en la tierra. Gloria a Dios. Y que nos permita expandir su sagrado evangelio en todas las naciones de la tierra, hasta los confines de la tierra, como dice Él en su palabra. En Juan 17, por medio de su oración sacerdotal, Jesús hace precisamente esto. Vamos a leerla completa, porque este tema es muy delicado. Juan 17. Juan 17, del 1 al 26. Un poquito de paciencia, pero es necesario leer esto. Porque esto es muy importante, que nos podamos apoyar en la Biblia para que no haya ningún margen de error, ninguna interpretación errónea. La palabra es santa. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado,
y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en mí mismo, tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado. Gracias, Señor Jesús. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Son ellos, yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo le he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Gloria a Dios. Bueno, evidentemente hemos nacido de Jesús, hemos nacido de Cristo, y entonces tenemos la naturaleza del Señor Jesús en nuestro interior. Por eso es que debemos vivir en santidad, para poder ser partícipes de todas las propiedades y todos los poderes que hubo en el Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gloria a Dios. Pero su petición incluye nuestra respuesta. Claro, como les dije antes,
recibimos la bendición en el espíritu, pero necesitamos un alma, que sea el espíritu como tal, siendo el Espíritu Santo, el Señor Jesús, el que tiene posesión de nuestro espíritu. Debemos poseer un alma conforme al alma que tenía el Señor Jesús en la tierra, el alma que a Él le agrada. Entonces, para poder modular una respuesta a las distintas situaciones y las distintas direcciones que el Espíritu del Señor Jesús imprime en nuestra vida. Entonces debemos recibir la bendición en lo espiritual. Claro, porque ahí es donde yace el Espíritu Santo del Señor Jesús. Y debemos modular una respuesta a cada situación a través de nuestra alma. Y debemos expresar a través de nuestra carne. Por eso es que cuando el Espíritu Santo del Señor Jesús llega a su vida, y entonces hay una señal de que usted puede hablar en lengua, es una señal de que Él puede obrar en su vida y en la mía. ¿Por qué? Porque recibimos en el Espíritu, modulamos a través del alma y expresamos a través de la carne. Por eso es que recibimos palabras espirituales, modulamos a través de nuestra alma y expresamos las palabras, hablamos en lengua, es por eso. Para evidenciar para evidencia de que el Señor Jesús y el Espíritu Santo, el Señor Jesús, puede obrar a través de nuestras vidas. Debemos unirnos, como dice Juan 17:21, y recibir el nombre de Dios. La autoridad manifiesta que Jesús, como Mesías intercesor en el Salmo 2, nos ha conferido a nosotros, su iglesia. En su nombre oramos y por esta gloria triunfamos al recibir la herencia de las naciones como prometió Dios. Por eso es que dice en el libro de Hechos, me serás testigo en Samaria, en toda Judea, en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. O sea, a nivel local, dice en tu pueblo, a nivel local, en tu país y a nivel internacional. Eso es lo que significa esas palabras. 2. El compromiso con nuestra generación. Escuchen esto. Esto bueno, tiene mucho contenido y apoya muy bien lo que yo estoy haciendo, porque yo estoy cumpliendo con lo que puedo hacer. Pues no quiero alabarme ni quiero exaltarme, porque no es de un cristiano ese tipo de cosas. Yo tengo que alabar al Señor Jesús, pero en mi generación, en esta generación, en la generación de la que yo soy, yo tengo la responsabilidad y el compromiso de esparcir y extender las buenas nuevas que el Señor Jesús encomendó para que yo hiciese esa labor. Yo y muchos otros, pero yo en lo personal asumo mi responsabilidad en el nombre de Jesús. Proverbios 24, 11 y 12. Gloria a Dios. Ajá. Gloria a Dios. La palabra es santa. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él conocerá y dará al hombre según sus obras. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Él dará al hombre, tendremos retribución según nuestras obras. El Señor Jesús, el que no miente, dice la palabra de Dios que nos dará, dice su palabra que nos dará según nuestras obras. Gloria a Dios. Solo hay dos grupos de personas en el mundo.
los que han escuchado el Evangelio y aquellos que no. Si quienes lo han escuchado, han creído, rehúsan proclamarlo, Dios recompensará a cada uno de acuerdo con sus obras. Por eso es que es necesario que declaremos la palabra, prediquemos en tiempo y fuera de tiempo, dice el momento de Dios. O sea, en tiempo porque prediquemos en la iglesia, o sea, y prediquemos en todo momento las buenas nuevas de salvación, la vida, mostrarle a las personas la vida espiritual, que la vida espiritual es más real que la vida física, porque la vida física proviene de la vida espiritual. Somos responsables por nuestra generación. Aunque la gente a menudo debate en cuanto a la suerte de aquellos que murieron sin escuchar el Evangelio. En este particular, como he venido exponiendo en otros mensajes, en el libro de Lucas, capítulo 12, verso 46 al 48, dice que al que más se le da, más se le demandará. Pero quien hizo cosas, parafraseando con mis palabras, pues, voy a parafrasear. Pero quien hizo cosas que no le agradan a Dios por ignorancia, por falta de conocimiento, será azotado, pero será azotado poco. Entonces, las personas que mueren sin escuchar el Evangelio, ciertamente, yo digo que Dios es amor. Y en este particular, la Biblia no expresa nada. Pero yo estoy plenamente seguro, porque es lo que me ministra el Espíritu, es que Dios los perdona porque no escucharon el Evangelio. Pero es su responsabilidad y mi responsabilidad que prediquemos la palabra de Dios, que le mostremos al mundo la vida espiritual, que la vida no es solamente lo que vemos y lo físico, no, que hay una vida espiritual que está detrás de lo físico. Este pasaje revela la importancia de alcanzar a aquellos que aún están vivos. Una orientación práctica tomada de Hechos 13:36 podría enseñarnos. Vamos a leerlo. Hechos 13:36. Gloria a Dios. La palabra es santa. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. O sea, David como tal, murió, pero él vio corrupción y todo eso, pero él sirvió expandiendo y predicando las buenas nuevas, y Dios lo usó en gran manera. Así lo puede usar usted como a mí, ¿me entiende? Él vio corrupción, ¿me entiende? Él se equivocó en sus inicios, ¿me entiende? Y hasta estando en Dios se equivocó, pero se arrepintió, ¿me entiende? Y Dios lo usó. Gloria a Dios. Así lo puede usar usted, ¿me entiende? Y así como David murió y durmió con sus padres, con los padres de la fe, así usted y yo podemos, en el día de nuestra muerte física, vamos a dormir, ¿me entiende? Hasta que sea el momento que Cristo vuelva. Y dice la palabra que los muertos en Cristo resucitaremos primero, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aunque la gente a menudo debate en cuanto a la suerte de aquellos que murieron sin escuchar el Evangelio. Eso lo leímos. David sirvió a su generación por la voluntad divina. No podemos retornar a la pasada generación, tampoco alcanzará la próxima, pero sí servir a esta. Esta es nuestra generación, entonces tenemos la responsabilidad de proclamar las buenas nuevas, de mostrarle a las personas
que existe una vida espiritual. La única generación por la cual Dios nos hace responsables es esta generación. Bueno, en lo personal yo he tratado de cumplir esta demanda de parte de Dios. Como dice la palabra, que al que más se le da, más se le demandará. Dios me ha dado mucho, me ha perdonado mucho en mí. Yo ciertamente he sido levantado de 2 estados de coma, ¿me entiendes? Yo, este, en ciertos momentos me he apartado de la predicación y de la enseñanza por razones de mi familia, pues, porque yo tengo dice la palabra como tal, que no provee para las necesidades de su familia es peor que un incrédulo. Entonces, yo tengo que proveer para las necesidades de mi familia. Yo soy casado, yo tengo un hogar, yo soy el sacerdote de esta casa. Entonces yo tengo que velar porque por el mantenimiento y por la provisión de esta casa. Entonces yo como tal, yo soy oficial de herrería, soy herrero estudiado, pues estudié fue para eso. Pero a veces me he apartado un poco de la predicación por cosas de mi obligación de sacerdote, de proveer para la necesidad de mi casa. Pero, pero aquí siempre regreso a exponer y enseñar la palabra. Gloria a Dios. Vamos a continuar. 3. Divulguemos las buenas noticias sin temor. Isaías 40, del 8 al 11. Gloria a Dios. Ajá. Uh-huh. La palabra es santa. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Y levanta, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. Ajá. Escuchen esto. Y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él. Su paga viene delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará a los corderos. Y en su seno los llevará pastoreará suavemente las recién paridas. Gloria a Dios. Vamos a recapitular aquí unas cosas que es necesario que las disertemos y que las expliquemos. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Su brazo es su brazo derecho, su diestra, en donde está su cetro, en donde está su poder. ¿Y en donde está el poder de Dios? En Jesús, en la figura del Señor Jesús, donde está su cetro, donde está su poder. Gloria a Dios. Tenemos que tomar en cuenta que en la antigüedad, que la vida física es una vil y burda imitación de lo que es la vida espiritual. En tiempos pasados, cuando el rey extendía su cetro, que era su cetro es donde está, su cetro estaba en su mano derecha y su cetro es el símbolo de su poder. Entonces, el símbolo del poder de Dios es Jesús. Gloria a Dios. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Su recompensa viene con él. ¿Por qué? ¿Cuál es la recompensa? Que no solamente tengamos vida,
en lo físico, sino que tengamos una vida eterna, una vida inconmovible, incorruptible. Dice la palabra, lo que leíamos hace momentos en el texto bíblico, uno de los textos bíblicos anteriores, que donde dice el Señor Jesús que donde yo esté, nosotros estemos con Él. Entonces, ¿dónde está Jesús? En el cielo, en su trono, en su palacio celestial. Entonces nosotros, después que terminemos esta vida física, si permanecemos, dice la palabra, solo el que perseverare hasta el fin será salvo. Bueno, el que persevere hasta el fin estará en el cielo, en el palacio de Dios con el Señor Jesús. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos. En su brazo llevará a los corderos, en el brazo de Cristo, en el brazo del Señor Jesús. O sea, tenemos garantía de que vamos al cielo cuando estamos en el Señor Jesús. Porque como tal, nuestro Dios, el Dios que nos delegó el Padre como tal, para que nos identifiquemos y para que vivamos conforme a su palabra, para que modelemos o tratemos de imitar, ¿me entiendes?, su carácter terrenal, y entonces podemos ser partícipes, así como el Señor Jesús estuvo en la tierra. Piensen ustedes esto, así como el Señor Jesús estuvo en la tierra y vivió 30 años, ¿me entiendes?, fuera del ministerio, de su ministerio de salvación. Entonces, así, eso es una viva representación de que, piensen ustedes esto, el Señor Jesús vivió 30 años sin hacer ningún tipo de milagro. Cuando fue bautizado por Juan el Bautista, descendió del cielo el Espíritu Santo en forma de paloma. Y el Espíritu Santo en forma de paloma trajo la unción y el poder celestial que habían quedado en el cielo del Señor Jesús. Entonces, poder celestial que puede tener usted y que puedo tener yo, ¿me entiende?, que tengo yo, que tiene usted y que tengo yo, ¿me entiende? Entonces tenemos que aprender a reconocer los misterios y los secretos que hay en la palabra de Dios para poder activar ese poder que yace en usted y que yace en mí también, para que podamos hacer milagros y prodigios. Yo lo digo de continuo: Señor, con el poder y la autoridad que tú has delegado sobre mi vida para hollar serpientes, para echar fuera demonios, para sanar enfermos, y yo le puedo decir con autoridad que en mí, yo como tal, vivo una vida en orden. Yo vivo una vida conforme a la palabra de Dios. Entonces, ¿para poder qué? Para poder ser partícipe de su poder y partícipe de sus bendiciones, para poder reinstaurar el reino de Dios en la tierra, en el nombre de Jesús. Vamos a continuar. El profeta proclama el recordatorio eterno. La palabra del Dios vuestro permanece para siempre. De inmediato anticipa la divulgación de esa palabra. El mundo necesita una sólida fundación sobre la cual edificar la vida. Como le dije antes, lo espiritual es primero que lo físico, porque lo físico viene de lo espiritual. Dios trajo de lo espiritual para crear lo físico. Así como ciertamente necesita una salvación segura para redimirlo. Sión, el pueblo de Dios, tiene esa palabra y el privilegio de proclamar las buenas nuevas. Usted es Israel porque usted es nacido de Cristo. Cuando usted empiece a hacer todo en el nombre de Jesús y empiece a exaltarlo y empiece a vivir conforme a lo que Él quiere que usted y yo hagamos, y en lo que usted haga todo en el nombre de Jesús,
así vaya a barrer, ¿me entiende? Así vaya a cantar, así vaya a servir en la iglesia, así vaya a suplirle un poquito de azúcar a un vecino. Todo lo hagamos en el nombre de Jesús. Y con el amor que hubo en él desde el principio. Entonces, usted deja de ser Israel para ser Sión, para ser pueblo santo, para ser real sacerdocio. Gloria a Dios. Ajá. Las alegres, placenteras y saludables noticias de la vida presente y una esperanza, de una esperanza eterna. O sea, cuando podemos vivir conforme a la palabra de Dios, entonces nuestra vida física va a cambiar. Entonces, como tal, en la medida que podamos establecer más el reino de Dios en el corazón nuestro y en el corazón de otras personas, como dice 2 de Crónicas 7:14, Dios va a sanar nuestra tierra y toda el hambre, toda la calamidad, toda la inflación, todo el descontrol que el enemigo como tal ha permitido que ocurra en la tierra, ¿me entiendes? Va a ser erradicado, va a ser sanada nuestra tierra, como dice Dios en su palabra en 2 de Crónicas 7:14. Él sanará nuestra tierra, porque tendremos en cuenta que, gloria a Dios, que hay un Dios excelso, hay un Dios bueno, un Dios que nos ama. Y somos nacidos de Cristo, somos nacidos de Dios como tal. Entonces, el enemigo como tal odia a Dios. Por eso es que intenta atacarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque como no puede hacerle daño a Dios, nos hace daño a nosotros, trata de hacernos daño a nosotros. Porque nosotros permitimos que Él nos haga daño cuando vivimos ajeno a la vida del Señor Jesús, que es el enviado, es el Mesías que Él envió para que nosotros pudiéramos visualizar como un hombre de carne y hueso vive una vida conforme a la vida espiritual. Un hombre de carne y hueso vive una vida conforme a la vida espiritual. Por eso es que Dios dice en su palabra que no somos de este mundo, así como Él no es de este mundo. Y donde Él está, nosotros también estaremos, cuando se acabe nuestra vida física. Gloria a Dios. Ajá. Las alegres, placenteras y saludables noticias de la vida presente y de una esperanza eterna. Por lo tanto, 1. Levanta fuertemente tu voz. Versículo 9. Isaías 48:9. El mensaje es proclamar las buenas noticias, ya que nada ocurrirá hasta que esa declaración sea hecha. 2. No temas. Versículo 9. 48:9, el mismo versículo. No temas, porque Dios se manifestará a sí mismo, como dice quien proclama. Ved aquí al Dios vuestro. Cuando la gente proclama a Dios. Versículo 9. 3. Nuestro mensaje es de alguien que tiene fortaleza para gobernar. Su brazo señoreará. Usted y yo pertenecemos al cuerpo de Cristo. Pertenecemos a su brazo. Entonces Dios, Jesús como tal, que es Dios, delegó sobre nosotros poder y autoridad. O sea, nosotros señorearemos, como dice aquí, su brazo señoreará. Y una recompensa que ofrecer viene con él. Versículo 10. 48:10. Será confirmado. Evidenciamos sabiduría al responder sin temor alguno, al llamado de divulgar las buenas noticias, creyendo que Dios confirmará su palabra. Marcos 16:20. Vamos a buscarlo. Marcos 16:20. Gloria a Dios.
Padre Santa. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Confirmando la palabra con las señales que la seguían. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Jesús habló del siervo que escondió su talento. Esto he venido yo, Dios confirmando la palabra. Jesús habló del siervo que escondió su talento y dijo, tenía temor el que escondió el talento. Permite que la poderosa promesa y el perfecto amor de Dios echen fuera todo temor. Y háblales a quienes Dios nos ofrece la oportunidad de dirigirle las buenas nuevas. Él confirmará su palabra con poder. Dios no miente. Lo único que no puede hacer Dios es mentir. Entonces, Dios dice que confirmará su palabra con poder. Que la palabra de Dios no vuelve vacía. Que ella hará todo para lo que Él le envió. Entonces, tenga seguridad, tenga confianza de que Dios cumplirá su palabra. El Señor les bendiga. Hasta la próxima entrega.